Bueno, continuando con la exposición, vamos a enfocarnos en los parámetros geomorfológicos de la cuenca, de los cuales empezaremos por el primer dato a calcular, que es el área, el cual se obtiene del formato shape que ya que ya tenemos por la delimitación de la cuenca. Y bueno, una breve descripción del área, que es la representación gráfica de la cuenca mediante el uso de sistemas geoinformáticos, en este caso el ARGIS, ¿no? Dándonos un total de 213,29 kilómetros cuadrados. Y pasamos al segundo dato a calcular, que es el perímetro, que bueno, nos da un perímetro total de 80,53 kilómetros. Como pueden observar, al lado derecho podemos observar los cálculos o la herramienta que hemos usado para poder calcular estos dos valores de nuestra cuenca ya delimitada, ¿no? Ahora pasamos al tercer punto, que es la longitud del cauce principal. Nosotros vamos a nombrarlo como LCP, que es la distancia del cauce principal desde el río receptor hasta su naciente, cerca de la divisoria. Este parámetro influye en el tiempo de concentración y en la mayoría de los índices morfométricos. Se obtiene a partir del mapa digitalizado de la red de drenaje. En nuestro caso, nuestra longitud de cauce principal es de 33,03 kilómetros. Pasamos a nuestro siguiente dato a calcular, que es la longitud total de cauces, abreviándolo LTC, que es la sumatoria total de todas las longitudes de todos los ríos. Nuestra unidad de medida es el kilómetro, y bueno, la longitud total de cauces nos da un total de 154,70 kilómetros. El siguiente dato a calcular es el número total de cauces, que bueno, es un total de 44 cauces que hemos determinado para la subcuenca del río Chulcas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, podemos observar el coeficiente de compacidad o de Gravelius, que bueno, para poder calcular tenemos que multiplicar el factor de 0,28 por el perímetro sobre la raíz cuadrada del área. En este caso tenemos 80,53 de perímetro por 2 veces pi por 213,29 kilómetros cuadrados, que nos da un total de 1,556 para el coeficiente. ¿Por qué nosotros multiplicamos por 2 raíz de pi? Porque bueno, es el mismo valor que el del coeficiente de Gravelius, solo que es más exacto. Continuamos con el siguiente dato, el factor de forma. Para el factor de forma tenemos que tener el área, que bueno, ya lo hemos calculado anteriormente, y la longitud del cauce principal al cuadrado, y bueno, se dividen estos dos y obtenemos un total de 0,195, que nos indica que es una cuenca muy alargada. Y bueno, se puede visualizar al lado derecho, podemos observar el orden de la cuenca, de cómo se ha hallado con ArcGIS, que bueno, va desde 1, 1, 1 y aumentando de acuerdo a los cauces que se encuentren en el mismo orden y van sumando un nivel superior. En este caso 1, 1, 2, 2, 1, 3 o 2, 2, 3, 3, 3, 4, que sería el orden final de nuestra cuenca. Siguiente diapositiva, por favor. Para estos puntos continuamos con la densidad de drenaje. Para la densidad de drenaje vamos a tener la longitud total de cauces sobre el área, que nos da un total de 0,725 kilómetros sobre kilómetros cuadrados. Bueno, suena un poco incoherente el kilómetro sobre kilómetros cuadrados, pero esta es la unidad de medida. Ahora,
Para el siguiente dato vamos a tener la extensión media del escurrimiento superficial. Bueno, nosotros tenemos el área y lo dividimos sobre 4 veces por la longitud total de cauces, que bueno, nos da un total de 0.345 kilómetros. Continuamos con la frecuencia de ríos. Para la frecuencia de ríos tenemos el número total de cauces sobre el área, que bueno, ya lo hemos calculado, y es una simple división que nos da 0,206 caudal sobre kilómetro cuadrado. Ahora, la altitud media de la cuenca. Para la altitud media de la cuenca tenemos que realizar la sumatoria de las alturas de curva de nivel a curva de nivel por la superficie de área de cada curva de nivel, todo dividido sobre el área total, y nos da un total de 4.420 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para seguir calculando los datos, en este caso vamos a calcular el lado mayor del rectángulo, que bueno, su fórmula es perímetro sobre 4 más la raíz del perímetro al cuadrado sobre 16. Todo esto menos el área. En nuestro caso nos da un total de 33,99 kilómetros. El lado menor del rectángulo es el siguiente dato a calcular, que es casi similar al anterior, solo por una diferencia, que en este caso es p sobre 4 menos la raíz cuadrada de p al cuadrado sobre 16 menos el área, dándonos un total de 6,28 kilómetros. Continuamos. Para el siguiente dato que vamos a calcular es la pendiente media del cauce principal, que bueno, tenemos que sumar la altura máxima más la altura mínima, todo esto dividido entre 10 por L, o longitud, que nos da un total de 1,58%. Para la pendiente media de la cuenca hemos calculado un 5%. Pasamos al coeficiente de torrencialidad, que nos da un total de 44. 44, ¿qué es? Es el número de ríos que ya hemos calculado sobre el área, que nos da un total de 0,206 kilómetros cuadrados. Pasamos al siguiente dato, que es el coeficiente de masividad, que es la división, que nos da un total de 20,72 metros sobre kilómetros cuadrados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, podemos observar en la diapositiva que nos muestra un cuadro total de todos los datos morfológicos que hemos hallado, y también la curva ipsométrica, que bueno, ahora pasaré a explicarles que nos permite conocer la curva ipsométrica. Bueno, la curva ipsométrica permite conocer la distribución de masa en la cuenca, desde arriba hacia abajo. Se obtiene colocando en las ordenadas los valores correspondientes a las diferentes alturas de la cuenca referidos a la máxima de la misma, y en las abscisas los valores de área que se encuentran por encima de las alturas correspondientes, referidos al área total de la cuenca. De esta forma se utilizan los valores relativos en porcentajes, ¿no? Lo que hace posible comparar las curvas de diferentes cuencas, prescindiendo de las dimensiones absolutas. Normalmente su forma es sigmoidal, cóncava hacia arriba en la parte superior y convexa en la parte baja. El grado de sinuosidad es muy variable, lo mismo que la pendiente en el punto de inflexión. Cuando la curva ipsométrica presenta variaciones, ya sea por apartarse de las teóricas o por presentar más de un punto de inflexión, ello puede relacionarse con controles tectónicos o litológicos. El valor del área relativa que yace bajo la curva es indicativo del estado de desarrollo de la cuenca.
valores superiores al 60% indican desequilibrio. En el manifiesto, en el funcionamiento de la cuenca, valores rodando el 47% representan equilibrio o madurez, e inferiores al 30% aplican fase de Monadnock o senectud o vejez, ¿no? Bueno, en la parte superior nosotros podemos observar el cuadro donde hemos realizado los cálculos para poder determinar la curva isométrica, el cual lo podemos ver en la parte inferior derecha o en la parte inferior izquierda, perdón. Y bueno, al lado izquierdo obtenemos la tabla de todos los valores que ya hemos visto anteriormente, que bueno, los voy a mencionar de forma breve. La característica, o bueno, las características geomorfológicas son el área, perímetro, longitud del cauce, longitud total de cauces, y bueno, se puede estar observando, ¿no? Todos los datos que ya hemos visto con anterioridad. Ahora, para finalizar esto de los parámetros geomorfológicos de la cuenca, nosotros hemos hablado de subcuenca de río Chulcas. ¿Por qué nosotros decimos subcuenca y no cuenca? Porque bueno, nuestra delimitación nos da un valor de área, que bueno, en este caso el valor de nosotros o de nuestra área es de 213.29. Entonces, nosotros decimos de que está dentro del rango de subcuenca, ya que no supera, ya que es mayor a 200 y menor a 50.000 kilómetros cuadrados. Por eso es que decimos subcuenca. Ahora, ¿qué nos indica la curva isométrica? Como podemos observar, hemos hecho una comparativa hemos hecho una comparativa de la curva con una tesis de una bachiller o bueno ya ingeniera de otra universidad, en el cual coincidimos con la misma curva isométrica. Esto nos da a nosotros una satisfacción, ya que podemos corroborar de que nuestros datos están de alguna forma correctamente elaborados. Ahora, ¿qué nos muestra la curva isométrica? La curva isométrica nos muestra que es una cuenca o subcuenca con madurez o madura, ya que nosotros comparamos la imagen de la curva isométrica con unas tablas y nos da como resultado que es una subcuenca madura. Esas serían a las conclusiones que llegamos hasta ahora en los parámetros geomorfológicos.